En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos, para este viernes 22 de abril. Leemos del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versos del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos, junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. La pesca milagrosa presenta la tercera aparición del resucitado a los discípulos pescadores reunidos junto a la orilla del lago Tiberíades. El encuentro de Jesús con los suyos, que habían vuelto a su trabajo, describe de manera simbólica la misión de la iglesia primitiva y el retrato de cada comunidad. Estas permanecen estériles cuando se quedan privadas de Cristo, pero se vuelven fecundas cuando obedecen a su palabra y viven de su presencia. El texto se compone de 2 fragmentos en el ámbito de la redacción. Primero, ambientación de la aparición en Galilea, versos del 1 al 5, y 2, la pesca milagrosa y el reconocimiento de Jesús, versos de 6 al 14. El reducido grupo de los discípulos con Pedro a la cabeza representa a toda la iglesia en misión, pero sin Jesús en la barca, el fracaso de la pesca, misión, es total y anda a tiendas en la noche, verso 3. Frente a la conciencia de no triunfar por sí solos en la empresa, interviene Jesús al clarear el día, verso 4. Con el don de su palabra, premiando a la comunidad que ha perseverado unida en el trabajo apostólico. Echen las redes a la derecha y encontraréis peces. Verso 6. La obediencia a la palabra produce el resultado de una pesca abundante. Los discípulos se fiaron de Jesús y experimentaron con el Señor la desconcertante novedad de su vida de fe. Jesús les invita después al banquete que él mismo ha preparado. Venid a comer. En el banquete
figura de la Eucaristía, es el mismo Jesús quien da de comer, haciéndose presente de una manera misteriosa. Los discípulos son ahora presa del escalofrío que les produce el misterio divino. La conclusión del evangelista es una invitación a la comunidad eclesial de todos los tiempos para que vuelva a encontrar el sentido de su propia vocación y ponga a Jesús como Señor de la vida, de suerte que a través de la escucha de la palabra y de la Eucaristía, las dos mesas, la Iglesia haga fructuoso todos sus compromisos entre los hombres. Hermanos, hemos escuchado pues este pasaje del Evangelio de San Juan. De acuerdo a San Juan, es la tercera aparición de Jesús resucitado. Y hemos escuchado cómo nos remarca la importancia de estar siempre unidos a Cristo, de escuchar su palabra, de obedecerlo, de estar alimentándonos de su cuerpo y de su sangre, decide en la Eucaristía. Porque si nos separamos de Cristo, si no lo invocamos, si no estamos siguiendo sus indicaciones, su palabra, y no nos alimentamos de la Eucaristía, no podemos cumplir con la misión de dar testimonio y de anunciarlo, o de que más se hagan cristianos para encontrar al único Salvador. Pidámosle pues al Señor que nos conceda la fuerza, la gracia de perseverar y que nosotros estemos meditando, reflexionando su palabra, sobre todo en la liturgia de la palabra, en la Eucaristía de cada domingo, para que también lo recibamos, sea nuestro alimento, y con su ayuda, con su gracia, podamos tener éxito en la tarea de anunciar el Evangelio. Feliz día, hermanos.